Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Lo dijimos hace muchos meses de que el terremoto que se ha sucedido en México iba a producirse. Como sabéis, y vamos a centrarnos en los hechos, el pasado 7 de septiembre de este año, hace muy poco, un fuerte terremoto de magnitud superior a 8 ha sacudido el sur de México, con un balance provisional de 61 muertos. El pasado 15 de noviembre del año 2016, hace 10 meses, Mundo Desconocido subió un vídeo en el que hicimos una predicción sobre un importante terremoto que se produciría exactamente en la fecha indicada al que se ha producido en México. Escuchad exactamente lo que dijimos. La fecha más importante o más peligrosa es la del 1 de septiembre del año 2017, que he evaluado que tendrá un 90% de posibilidades de que exista un importante terremoto, en base al efecto, la proximidad o cercanía o alejamiento de la Luna con respecto a la Tierra. Y además he visto que existen posibilidades de que el 1 de septiembre, 10 días arriba, 10 días abajo, del año 2017, ese terremoto sea en una zona habitada del planeta. Si os habéis dado cuenta, incluso advertimos de que ese terremoto sería en una zona poblada, afectaría a una zona poblada. Le dimos un 90% de posibilidades dentro de los 10 días arriba y 10 días abajo, partiendo del 1 de septiembre. Pero la cosa no termina aquí, porque en aquel vídeo hicimos más predicciones. Si os habéis dado cuenta, en aquel vídeo también hablamos de que otro importante terremoto se produciría el 10 de febrero del año 2017, de este año. Escuchad lo que dijimos concretamente en ese vídeo. Fijaos. Yo preveo que para el año 2017, mirad esta zona, en el 10 de febrero aproximadamente, con un error de una semana arriba, una semana abajo, el 10 de febrero aproximadamente, habrá un importante terremoto. No sé ubicarlo en qué parte del planeta, pero habrá un importante terremoto. Y he calculado que esa posibilidad está en torno al 30% de que se produzca. Pues concretamente fue el 10 de febrero cuando un importante terremoto con una importante magnitud, sacudió Filipinas causando 10 muertos. Asimismo, también hablamos de otro importante terremoto que se produciría el 10 de junio del año 2017. Una tercera predicción. Escuchad lo que dijimos. El 10 de junio del año 2017 habrá una importante posibilidad de que ocurra un gran terremoto. A esa posibilidad la he evaluado del 60%. 10 días arriba, 10 días abajo. El 10 de junio de 2017. ¿Acordaos de la fecha? Pues fijaos, ha sido el 13 de junio de este año 2017 cuando un terremoto de magnitud 6.3 afectó a la isla de Lesbos en Grecia, causando un muerto. Pero al día siguiente, el día 14, hubo un terremoto de magnitud 6,9 que afectó a Guatemala, causando 5 muertos. Sé que usted puede pensar que todo esto es casual, aunque la verdad, para pensar que esto es casual hay que tener mucha imaginación. Pero lo peor de todo es que hicimos una cuarta predicción. Dijimos que entre el 5 de diciembre y el 25 de diciembre se prevé otro importante terremoto. Fijaos lo que dijimos, escuchad atentamente. Y he encontrado también otra conexión con el 15 de diciembre del año 2017, en el cual habrá un 60% de posibilidades de que exista un terremoto. 10 días arriba, del 5 de diciembre al 25 de diciembre.
Eso es lo que os puedo mostrar. ¿Que me puedo equivocar? Por supuesto, para eso estamos. ¿Que puedo acertar? Pues claro que puedo acertar. De todos modos, como siempre digo, el tiempo será el que nos dé o nos quite la razón. Interesante, ¿no? ¿Dónde será este terremoto? ¿Sucederá este terremoto? Y si sucede, ¿en qué parte del mundo estará ubicado? No lo sabemos. Pero habiendo acertado 3 de 3, sospecho que existen grandes posibilidades de que se suceda una cuarta predicción. Mire usted, no es la primera vez que acertamos predicciones. De hecho, hemos acertado muchísimas y en todo tipo de ámbitos aquí en Mundo Desconocido. Hay una frase que suelo, por desgracia o por suerte, a veces, repetir en mi vida cotidiana, en muchas cuestiones. Y esa frase es: al final tenía yo razón. La he repetido muchas veces en mi vida. Pero claro, veremos cómo este vídeo del que hemos estado hablando, que os pondremos al final del vídeo, de este vídeo, os pondremos el vídeo en el cual hacíamos ese estudio y ese análisis de las predicciones. Veréis cómo todos los datos científicos que ahí aportamos o los datos estadísticos serán pasados por alto por la comunidad científica y por los grandes medios de comunicación. Todo quedará como un curioso vídeo que ha hecho un youtuber español y que hablaba de una serie de cuestiones. Todo va a quedar en agua de borrajas. Ya está. Eso es lo peor. Y si la comunidad científica decidiese investigar sobre los trabajos que presentamos en aquel vídeo, podría incluso calcular el punto donde ese terremoto se puede producir y, por supuesto, salvar vidas humanas. Pero insisto, esto todo va a quedar en un curioso vídeo de un youtuber español que dijo una serie de cuestiones, cuando todas estas informaciones deberían trascender. Desgraciadamente, en este ámbito hay mucho ruido por ahí y gente que dice muchas tonterías y a todos se nos mete dentro de un mismo saco. Pues mire usted, aquí hay muchos sacos y, como decía alguien, hay que saber separar el grano de la paja. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.